No te preocupes, en este vídeo no vamos a hablar de métricas avanzadas ni largos y aburridos planes para planificar y entender el mercado, esos estudios que nos hacía hacer en la universidad. Todo eso, admitámoslo, es aburrido. Cuando estás empezando una empresa, estás obsesionado con tu idea, con tu emprendimiento, y cuando haces esos análisis tan extensos, lo que te va a hacer es que es aburrido. O sea, al final es rellenar tablas y hay información que además es súper difícil de conseguir. O sea, en este vídeo lo que vamos a hacer es ir al grano y te voy a mostrar de manera muy simple ciertas cosas que tienes que tener en cuenta antes de lanzar tu empresa, analizar el espacio en el que te estás metiendo, el mercado, que al final son esa industria, esas transacciones que ya se están haciendo entre compradores y empresas, para analizar un poco si tú tienes cabida o, por así decirlo, más que si tú tienes cabida, cómo posicionarte frente al resto de competidores. Vamos a dividirlo en tan solamente 5 cosas que tienes que tener en cuenta antes de entrar en ese nuevo mercado. El primero es la industria, el segundo son unas métricas generales, el tercero son las propuestas de valor, el cuarto es el marketing y el quinto es la percepción. Vale, empecemos con la industria. Cuando hablamos de industria hablamos como el conjunto global de empresas que están metidas en un sector y hay ciertos componentes, hay industrias o mercados de todo tipo. Lo que aquí quiero que te fijes es en la madurez de esta industria. Es algo muy nuevo, es algo que lleva ya tiempo. Por ejemplo, en el caso, yo me acuerdo al principio, en el caso de hacer formaciones por internet, ya sabéis que Emprende Aprendiendo es una escuela que tenemos de formación por internet. Cuando yo la empecé, recuerdo que a nivel hispano habían muy pocas. Eso significaba y me dio la señal de que era una industria que estaba creciendo. Además, me acuerdo que las estrategias de venta en ese momento eran muy simples, muy poca gente conocía diferentes estrategias de marketing avanzadas que realmente hacían que este tipo de empresas pudiesen generar más dinero. Una vez estas estrategias de marketing se fueron conociendo, lo que va pasando es que más personas empiezan a entrar en la industria porque hay más incentivos de entrar. Hay más incentivos porque están empezando a ver cómo se empieza a ganar más dinero. Las historias de cuando la gente gana dinero en una industria se acaban sabiendo, sobre todo si son empresas que están cara al público. Por lo tanto, cuando analices una industria, fíjate si está en crecimiento, decrecimiento, madurez. Cuando un mercado está en pleno crecimiento, es donde es más interesante entrar a competir, porque, entre otras cosas, tendrás más recorrido. No hará falta, por así decirlo, que le quites clientes a otras empresas, sino que hay un ecosistema en el que podéis empezar a competir y como se está haciendo grande el mercado, vais a poder todos ir alimentando vuestra base de clientes, obviamente, si lo hacéis bien. También es interesante cuando hablamos de industrias que entiendas qué barreras de entrada hay para entrar en ese mercado. Por ejemplo, hay industrias en las que los costes, por ejemplo, de empezar son muy elevados. Es como si, por ejemplo, ahora te hablo de que quiero empezar una empresa de electricidad para darle de electricidad a toda una ciudad. Los costes, esas barreras de entrada de poner tanto dinero para toda esa infraestructura es altísimo. Pero hay otras muchas barreras de entrada de marca, barreras de entrada de, por ejemplo, economías de escala, que eso quiere decir que cuantas más unidades producen, más barato le va a salir todo. Barreras de entrada de economías de red, que por ejemplo es que estas aplicaciones, redes sociales, cuando ya están en movimiento y hay mucha gente, es muy difícil competir contra ellos. Y esto es interesante saberlo porque tendrás que luego ejecutar un plan para poder saltarte esas barreras de entrada. Si por ejemplo hay una barrera de entrada de marca, ¿vale? Que por ejemplo, en la industria de las zapatillas hay marcas, ¿no? Está Nike, está Adidas, hay diferentes marcas. Si quisieras entrar en esa industria, tendrías que entender la estrategia para poder posicionarte de forma distinta en el mercado y que haya una cabida para ti. Si tú vienes con la barrera de entrada de la marca y dices soy como Nike, muy poca gente te va a comprar. Tendrás que posicionarte de manera distinta para poder acabar penetrando el mercado. Si quieres conocer más sobre las barreras de entrada, te dejaré un vídeo en las tarjetas en el que hablamos sobre las barreras de entrada, qué son, etcétera. Pero quiero que tengas claro eso, que entiendas un poco la industria, sobre todo si está en crecimiento, decrecimiento, en qué estado de madurez está. Esto lo puedes hacer de manera rápida, simplemente buscas las empresas que están compitiendo y miras desde cuánto hace que están compitiendo. Si son empresas muy nuevas, muy viejas, si están empezando, si llevan ya décadas, eso te dará un poco el feeling de en qué estado está. Lo segundo es simplemente hacer un vistazo general sobre las empresas. De la lista que has hecho, de la industria, espero que ya la hayas hecho al principio,
Simplemente haces una lista de empresas que pueden ser directamente sustitutos a tu propuesta de valor, a lo que tú estás queriendo ofrecer, o sustitutos alternativos. De esta manera te haces una lista y simplemente yo te recomiendo que las busques en LinkedIn. En LinkedIn puedes ver el número de trabajadores, cuándo empezaron, cuál es su página web, las cosas más básicas a nivel de datos. Si estás más en el mundo startup, te puedo recomendar aplicaciones como Crunchbase para que veas las rondas de financiación que han tenido esas startups, quiénes son el grupo de inversores iniciales, y ahí también tienes un poco más de datos básicos. Aquí tampoco te estés mucho rato, simplemente entender a esos competidores un poco más allá, ¿no?, de su organización. Hablamos de empresas gigantes, hablamos de empresas de 50 trabajadores, hablamos de empresas de 200, de 10, un poco entender el ecosistema que está viendo ahí. Luego la tercera es el tema de la propuesta de valor. Es muy interesante que analices de estas empresas cuáles son sus propuestas de valor. Eso quiere decir qué productos y servicios están trayendo al mercado. Y es muy interesante que no solamente analices una propuesta de valor, sino que te metas adentro de todo su grupo de productos que tienen. Tienen 1 o 2 productos, tienen un producto de entrada, tienen un producto gratuito. ¿Cuál es su configuración? Esto es muy importante porque al final te va a dar muchos insights, muchas formas de entender cómo operan estas empresas y también te ayudará a posicionarte luego a ti. Por ejemplo, el tema de precios. Si están vendiendo propuestas de valor todas muy caras hacia un tipo de target, un tipo de público específico, podrás tú bajar esos precios y hacer, por ejemplo, lo mismo, pero más barato, con menos funcionalidades para empresas más pequeñas. Por ejemplo, recientemente hice un podcast con Bernat Ripoll, que es el cofundador de Holded, un programa en la nube para llevar la contabilidad de tu pequeña empresa, que tiene un montón de funcionalidades, lo que se llama en inglés un ERP. Vamos desde autónomos, tenemos incluso un plan gratis para los autónomos, para los que nos están escuchando, pero luego tenemos pues, un plan de empresas que empieza pues, desde 20 euros y sube hasta unos 80 euros, o sea, son unos tickets muy económicos comparados con cualquier otro ERP o software un poco más grande. El tema es que, claro, sí. Bernat y sus socios se dieron cuenta en ese momento, cuando lo empezaron la empresa en 2017, que habían un montón de programas de software, ¿vale?, los competidores, que estaban dando servicio a grandes empresas, pero no había una solución en la nube ágil, intuitiva y fácil de usar, y además con un precio más asequible para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que fijémonos que, por ejemplo, en España es un montón de empresas, quizá no tienen tanto poder adquisitivo, pero son muchísimas empresas las que son pymes en España. Holded lo que hizo es entendió ese ecosistema de competidores y se posiciona frente a esos competidores como la solución hacia autónomos y pymes. Fíjate que entender esas propuestas de valor que estaban ofreciendo el resto de competidores les ayudó a integrar la suya. Aquí te recomiendo que no repares en gastos y en esta fase inicial compres el producto de tus competidores, por lo menos pruébalo y entiende exactamente qué están haciendo. La número 4 tiene que ver con el marketing. Entender el marketing de las empresas con las que vas a competir te va a ayudar muchísimo para ver qué mensajes vas a dar tú, sobre todo diferenciados de ellos. Aquí es bastante más fácil de lo que crees, porque puedes simplemente ir a las páginas de Facebook, de redes sociales de estas empresas, de LinkedIn, y analizar qué anuncios están usando. También es recomendable ver con qué agencias han trabajado, cómo están poniendo esos anuncios, cuáles son sus mensajes, entrar en su página web, todo el copywriting que están usando estas empresas, que el copywriting es esa forma persuasiva de mandar su mensaje al mundo. Ver exactamente cómo se están posicionando y sobre todo a quién le están hablando. Otra forma también que puedes hacerlo es entrar en la web de similarweb.com y ahí básicamente puedes teclear cualquier página y te dirá exactamente el tráfico que está recibiendo, bueno, exactamente, aproximadamente, y las fuentes de tráfico de las que está viniendo. Por ejemplo, si viene de búsquedas en Google, de email, de cualquier otro sitio. Y por último, aparte del marketing, también es interesante que analices la percepción de la marca, la percepción de esas empresas. Por ejemplo, esto lo puedes ver en sus reviews, en lo que opina la gente de ellos, que puedes ir a páginas web como Trustpilot o, por ejemplo, en sus productos que tengan en Amazon, ver exactamente qué opinan, o simplemente buscar testimonios y gente que hable de esa empresa en Internet, y para ver un poco
cuál es la percepción de la gente, porque una cosa es los mensajes que ellos mandan y otra muy distinta es la percepción. Y con esto, al fin y al cabo, fíjate que te he dado 5 formas muy básicas de analizar tu competencia. Aquí la idea es que pases rápido por ellas, rápido entre comillas, ahí hablamos de semanas o meses, pero enseguida tengas un poco un panorama de lo que está pasando en ese mercado. Simplemente dar un apunte, y es que a veces cuando empezamos a pensar y nos enamoramos de nuestra idea o de nuestro producto, te habrá pasado que no quieres casi ni oír hablar de los competidores. No quieres comprar su producto porque ¿cómo le vas a dar dinero a tu competidor? No quieres ver su marketing porque empiezas a tener estrés de ver a tus competidores que quizá lo están haciendo mejor que tú en ciertas cosas. Pero yo creo que eso es crucial porque entendamos que al final hay un montón de personas ahí fuera, un montón de clientes que están comprando no solamente a ti, sino a otras empresas, y entender muy bien cómo se han posicionado te puede ayudar muchísimo a construir tus mensajes de marketing y tu posicionamiento. La mejor forma de competir en el mercado, según Porter, es que entiendas muy bien la estrategia de cómo entrar. Piensa que al final no es cuestión de que hagas mejor las cosas o no es cuestión de que tengas un precio más barato, es cuestión de que sepas cómo posicionarte frente a tus competidores. No hagas lo mismo pero mejor, sino haz otra cosa, una cosa nueva, una cosa distinta. Al fin y al cabo, si vamos a asumir que para un mismo mercado hay muchas opciones y van a haber esas opciones, quieras o no, no hay otra, la mejor forma de competir y no rebajaros los precios todos hasta que la industria sea cero rentable, es que cada uno sirva a ciertas personas. Dentro de un propio mercado te posiciones de una manera en la que haya cabida para todos. Por ejemplo, estarás de acuerdo que en el mercado de los coches pueden haber coches deportivos para gente que tenga más poder adquisitivo y quiera correr más, y gente que quiera un coche más asequible que pueda simplemente conducir y no lo disfrute como un hobby, sino para ir del punto A al punto B. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si te gustan los libros sobre empresa, te quieres seguir formando pero no tienes tiempo, tenemos en Leader Summaries aproximadamente unos 500 resúmenes de libros empresariales y además casos de éxito punteros en el sector que te van a ayudar a seguir aprendiendo sobre el mundo de la empresa. Así que si te interesa, ves a leadersummaries.com, te lo dejaré en las tarjetas y abajo en el primer comentario. Que vaya genial y nos vemos. Chao.